Bueno, voy a dar una breve introducción a lo que es el análisis matricial, comenzando con el elemento más sencillo, pero también el más usado, que es el elemento tipo barra. Entonces, el elemento tipo barra va a tener dos nodos, uno al inicio y uno al final, y en la longitud del elemento pues van a haber ciertas constantes como lo es la longitud del elemento, el área y el módulo de elasticidad, que son las constantes que tiene el elemento. En cada nodo, pues, hay muchos autores que los nombran de diferentes maneras. Yo voy a nombrarlos de acuerdo al libro con el que nos vamos a basar en este pequeño curso, que es el nodo inicial con la letra N y el nodo final con la letra F. Entonces, cuando uno hace un análisis matricial de un elemento, uno lo que busca es ver cómo se hallan las reacciones en cada uno de los nodos cuando se induce un desplazamiento. En este caso, si nosotros, por ejemplo, en este elemento, induciéramos un desplazamiento en este nodo, en este nodo n, entonces vamos a tener reacciones en los nodos que van a estar en función de ese desplazamiento. Por aquí vamos a tener una reacción Q en n que va a estar en función del desplazamiento en n, ¿sí? Y aquí vamos a tener una reacción en el nodo F en función de un desplazamiento en n. Bueno, aquí lo único que se hace es lo que todo el mundo sabe hacer, sumatoria de fuerzas. Si uno hace sumatoria de fuerzas en el sistema, tiene simplemente que Qn, dado el desplazamiento en n, más Qf, dado el desplazamiento en n, va a ser igual a 0. Es decir, Qn, dado el desplazamiento en n, va a ser igual a menos Qf, dado el desplazamiento en n. ¿Sí? Hasta ahora es muy sencillo. Luego, pues se usa un criterio también súper conocido por todos, que es que el esfuerzo va a ser igual a el modo de elasticidad por la deformación unitaria, el esfuerzo axial. Y la deformación unitaria la conocemos como la deformación, en este caso vamos a llamarlo como D, sobre la longitud inicial que es L. Reemplazando esto aquí tenemos que el esfuerzo va a ser igual a E por la deformación sobre la longitud, pero el esfuerzo también es fuerza sobre área. Y al nosotros despejar esta fuerza sobre este desplazamiento D, vamos a tener A por E sobre L. Pero como A, E y L son constantes, estas tres constantes multiplicadas y divididas la vamos a llamar como K, que es lo que conocemos como rigidez, fuerza entre desplazamiento. Y de aquí ya pues simplemente vamos a decir que la fuerza va a ser igual a esta rigidez K por el desplazamiento. Esta es la ecuación que se va a trabajar prácticamente en todos los cursos de análisis matricial. Entonces aquí habíamos dicho que íbamos a encontrar las reacciones de acuerdo a un desplazamiento inicial, un desplazamiento inducido. Entonces tendríamos que la reacción en n, dado el desplazamiento n,
va a ser igual a la rigidez del sistema K por el desplazamiento en N. Y, la fuerza en F, esta de acá, sería pues multiplicar por -1, este pasa al otro lado. Tendríamos que QF, dado el desplazamiento en N, va a ser igual a menos K por el desplazamiento en N. Bueno, ahora si uno hace lo mismo con el segundo nodo, que es el nodo F, si uno coge e induce un desplazamiento en F, pues entonces va a tener lo mismo, va a tener reacciones N en el nodo N, pero en función del desplazamiento en F. Y lo mismo por aquí, va a tener una reacción en F por el desplazamiento en F. ¿Sí? Y análogamente a cómo se desarrolló aquí, pues uno va a tener el mismo sistema. Primero, pues va a conocer que la fuerza en F por el desplazamiento en F no va a ser más que la rigidez por el desplazamiento en F. Y en el nodo N, para que se equilibre el sistema, pues tendrá que ser negativa. Es decir, la fuerza en N debido a un desplazamiento en F va a ser igual a menos K por el desplazamiento en F. Ahora, cuando ya uno encuentra cuál va a ser realmente la reacción en N, en este nodo, ¿sí? Y la reacción en F, pues uno tendría que hacer superposición de, las reacciones que están actuando en este nodo. Entonces uno dice que, ahora sí, la reacción en N va a ser igual a la reacción en N por el desplazamiento en N más la reacción en N por el desplazamiento en F. Y lo mismo en F. La reacción en F va a ser igual a la superposición de las dos fuerzas con sus dos desplazamientos. Va a ser igual a la reacción en F dado un desplazamiento en N más la reacción en F dado un desplazamiento en F. Y estos valores ya los tenemos. O sea que Qn dado un desplazamiento en N es este de aquí. Este de aquí. Qn dado un desplazamiento en, perdón, aquí. Qn dado un desplazamiento en N es igual a K por dN. K de N. Más Qn dado un desplazamiento en F. Qn dado un desplazamiento en F. Míralo aquí. Qn dado un desplazamiento en F es igual a menos K por dF. Este de aquí. Segundo término. Bueno, aquí ya queda listo. Y aquí abajo. Qf dado un desplazamiento en N es este de acá. Qf dado un desplazamiento en N menos K por dN. Y por último nos queda Qf dado un desplazamiento en F, que es este de acá. Qf dado un desplazamiento en F, que es K por dF. Listo, miren. Ya tenemos las reacciones, que es lo que queríamos encontrar. Estábamos diciendo que vamos a inducir desplazamientos en cada uno de los nodos y encontrar cuáles son las reacciones de acuerdo, las reacciones en función de esos desplazamientos. Ahora, uno podría organizarlo de manera matricial como Qn
QF igual a K menos K menos K, K por dn y df. Mira, esto es lo mismo de acá, simplemente que acá eh, se sacan las constantes que son las rigideces. K vale A por E sobre L. Y se organiza de una manera matricial. Si usted quisiera volver a lo mismo, pues usted sabe que esto es Qn va a ser igual a filas por columnas. K por dn menos K por df. K por dn menos K por df. Menos K por df. Entonces, de esta manera queda más organizado y así es como se trabaja esto, porque es un análisis hecho para trabajarse con computadores. Entonces, esta es la primera parte y es encontrar la matriz de rigidez elemental de un elemento. Bueno,